Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Rush. El día de hoy tengo a un invitado de honor, a un invitado muy especial, que pues ha sido parte de mi camino dentro de los esports y también he visto sus grandes triunfos y su avance dentro de la escena y cómo ha sido parte fundamental y la verdad es que también un pilar, no solo de los esports, sino también de la escena de los videojuegos y de los eventos aquí en México. Y pues vaya, creo que ahora también en Latinoamérica. Más adelante ya nos contará. Le doy la bienvenida a Agustín Alomo. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Chucho. Un placer estar aquí y pues encantado de participar en esta iniciativa. Esperemos que le vaya bastante bien. Muchas gracias. Ya como sabes, como ya te conté fuera de la grabación, pues para que nos cuentes sobre tus inicios, sobre cómo has empezado en los esports. Obviamente tendremos una larga plática acerca de todo lo que ha sucedido estos años. Eh, pues bueno, antes que nada otra vez, un gusto por tenerte aquí. Y pues cuéntanos cómo empezó tu camino en los videojuegos. Pues bueno, desde chico siempre me han gustado los videojuegos. Yo fui de esa generación que creció con el Nintendo, el Super Nintendo. No me considero un gamer, o sea, en el que me la pase jugando todo el día o que hubiera una época en la que todo el día estuviera jugando, pero siempre me ha gustado mucho como ese medio, un poco las historias, el ir viendo cómo se iba desarrollando la tecnología, siempre ha sido algo que me ha apasionado, ¿no? O sea, desde que salieron las computadoras, toda esa parte, pues me tocó vivirle y pues siempre me ha gustado. Y obviamente también con el desarrollo de internet y eso, pues el empezar a jugar, no sé, desde los Age of Empires o antes el Doom y eso, pues los llegué a tocar en algún punto. Y como tal ya empecé a desarrollarme en esto a partir de, ¿qué será? 2014. Yo estaba como bueno, mi hermano sí es super gamer y varios de mis amigos son super gamers también. Yo estaba en un trabajo, trabajábamos poniendo postes de las calles, los nombres de las calles, señalética, y con Ok. publicidad. Yo era como el director de operaciones de ahí. Pero pues mi jefe en ese entonces eh, y cometió varios errores con las corridas financieras, pues está a punto de quebrar la empresa, entonces yo dije, no, pues tengo que empezar a moverme, ¿no? Necesito poner algo. Yo desde tiempo antes me dediqué a hacer páginas web y diseño de publicidad, estuve muy enfocado como en toda esa parte. Y pues con unos amigos, con dos amigos y mi hermano, empezamos a ir unas noches que se llamaban The Update, que eran unas noches en las que se hacía networking, daban conferencias en el Centro de Cultura Digital. Y de ahí empezamos a decir, ok, bueno, vamos a a hacer una app. O sea, nosotros ya nos dedicamos a hacer diseño, páginas web, todo eso. Dijimos, vamos a hacer una app, pero no sabíamos de qué. Entonces empezamos a pelotear ideas y surgió la idea de hacer una revista de videojuegos, pero online toda la revista y que tuviera dentro de la revista minijuegos. Entonces empezamos a desarrollar de cuenta la revista y en la revista, no sé, salía por ejemplo el Mario Kart y pues hicimos un minijuego de Mario Kart en píxeles, ¿no? No sé, hicimos también uno creo que era como septiembre, iba a ser bueno, hicimos un juego como conmemorativo de la independencia con el Pipi, ¿no? Que iban cayendo Ah, ok. como cosas de fuego y tenías que irlas Ajá. buscando así. Hicimos varios, pero bueno, el chiste es que sacamos esta revista, pero dijimos, ok, ¿cómo la promocionamos, no? Y pues todos mis dos amigos y mi hermano estaban súper metidos con League of Legends. Pues, de hecho, ellos ya habían jugado como algún torneo en el cual les ha ido pésimo, o sea, les ha habido muy clásico. De hecho, yo estaba trabajando, me acuerdo, y me decía, bueno, no, voy a jugar este torneo y si nos va bien, podemos ser profesional. Y yo, no, él no dice, estás loco. Literal, le decía, te estás tarado, o sea, eso no va a pasar, güey. Pero pues siempre te queda como esa cosquillita de, bueno, ¿y si sí pasa? Pero bueno, empezamos con la revista y dijimos, ok, ¿cómo lo promocionamos? Dijimos, pues bueno, vamos a hacer un equipo de chicas de League of Legends, que en ese entonces, pues, había habido intentos, pero no había habido nada serio. O sea, de hecho, la escena era pues súper amateur. O sea, todavía no había ligas latinoamericanas. Eran antes
Las paradas competitivas, ¿no? Exacto. Sí, justo, las paradas competitivas nada más. Y pues lanzamos lo que fue Neko Skill y un equipo de chicos que era Saro Skill con chicos diamante. Dijimos, ok, bueno, ya tenemos los equipos, estaban entrenando y todo. O sea, Neko, desde que lo lanzamos, prácticamente luego pegó. O sea, conseguimos patrocinios con Logitech y empezamos a llamar la atención de varios eventos y nos empezaron a invitar. Y de repente, o sea, fue como le vimos más futuro a la parte de trabajar con Neko, con el equipo de chicas, a la revista. Entonces dejamos a un lado la revista y empezamos a trabajar un poco más con equipos, ¿no? Eh, Esto fue 2014, mediados de año, más o menos. Sí, sí, más o menos como 2014. Y con el equipo de chicos dijimos, ok, bueno, ya tenemos el equipo súper bien. Y luego así y luego no hay torneos. ¿En dónde juegan? ¿Contra quién juegan? Pues entonces empezamos a hacer torneos, ¿no? Y empezamos de ahí a desarrollar la escena y básicamente lo que nos fuimos enfocando fue en cubrir como esas áreas que nadie estaba cubriendo, ¿no? Los equipos eran súper amateurs. Entonces, en ese entonces, literalmente, o sea, no había nada de dinero en la escena, o sea, era totalmente amateur la escena. Y pues empezamos nosotros a ayudarles a varios equipos. A partir del primer torneo que hicimos, varios equipos nos buscaron y nos dijeron, oye, nos gustaría trabajar con ustedes, porque vieran que el equipo que estaban manejando, pues les estábamos dando bastante apoyo, los trabajamos con toda la parte de diseño de imagen, el manejo de las redes sociales, o sea, toda esa parte la empezamos a trabajar con ellos y pues empezamos a trabajar con varios equipos. O sea, llegó un momento que teníamos como 10 equipos amateur. Bueno, amateur semiprofesionales, eran equipos ya varios de circuito de leyendas en ese entonces. Y de ahí, bueno, poco a poco fuimos trabajando y creciendo junto con la misma escena, ¿no? La misma escena nos fue llevando y fuimos trabajando como esas necesidades que nadie cubría, pues tratando de enfocarnos en esa parte. Sino que yo creo que al principio era, para empezar, era como utópico hasta pensar que se te acercara una marca, ¿no? O que tú pudieras acercar una marca. Yo creo que al principio, a mí me tocó vivirlo no tan al principio, pero a pesar de eso, pues se hacía mucha falta todavía, mucha difusión, muchos torneos, porque por ejemplo, ya cuando yo entré, recuerdo que pues ya había plataformas, ¿no? O sea, para crear el torneo, pero muchas veces pues no había torneos. O sea, era como que ahí están las herramientas, pero pues realmente nadie tenía como la habilidad para administrarlas. Y ustedes llegaron, yo creo que con ese profesionalismo que justamente en ese momento la escena necesitaba para poder levantarse. Porque pues sí, como dices tú, ya había equipos malamente, digo, no de una forma despectiva, pero pues les decíamos, o bueno, así eran como los equipos pues, de cibercafé, de amigos que iban, se reunían, jugaban 2, 3 torneos y pues se iban, ¿no? O los chavos que a lo mejor ya eran diamantes, o sea, ya más centrados como, pero pues no llegaba esa parte, ese soporte, que no solo fueran jugadores, que fuera alguien como dices tú, que les administrara, que les llevara redes, que a lo mejor les empezara a conseguir pues lo que todo jugador amateur quiere, ¿no? La playera, el jersey, o que a lo mejor se le acercó una marca de gaming y pues ustedes en esa parte empezaron a cubrir, como dices tú, esos espacios que hacen mucha falta. Los torneos también. Sí, justo, o sea, de hecho, o sea, aprovechamos un poco como las experiencias previas y empezamos a conectarnos muy bien con algunas marcas. Digo, en ese momento, full marcas endémicas, o sea, en ese momento no, las marcas que no eran del medio de gaming ni lo conocían, o sea, no sabían Sí, que ¿no? existía esto y pues era complicado llegar a ellas, ¿no? Digo, poco a poco, de hecho nosotros creo que fuimos de los, no en el gaming en general, pero sí en la parte de esports, los primeros en acercar una marca que fuera no endémica con los equipos o que empezara a apoyar torneos como tal, o sea, porque antes, pues todos los torneos estaban patrocinados por marcas tipo Razer o Logitech, HyperX, pero no había otro tipo de marcas, ¿no? Nosotros, pues empezamos a trabajar con Office Depot. De hecho, fuimos los que, pues, abrimos esa cuenta aquí en México y, pues, nos ayudó bastante a crecer la escena, ¿no? Con ellos. Y trabajamos con ellos con, pues, la mayoría de equipos de la Liga Latam del LLN en ese entonces y después, bueno, lo que se convirtió en la LLN
con Infinity trabajamos un rato con ellos. Ok, sí, me recuerdo mucho que cuando yo te conocí, bueno, cuando los conocí en general, pues sí fue algo que pues muchos nos decían, ¿no? Que de hecho a mí me tocó que hasta mi familia me dijo, ¿a poco Office apoya ese tipo de, pues, de eventos, no? Digo, al final los papás pues era complicado entenderlo. Y pues sí, para ellos sí fue como muy impresionante que una marca fuera de los videojuegos y fuera, como dices tú, de Logitech, de los clásicos, ¿no? HP, Logitech, Razer, apoyara y tuviera realmente un interés en que su marca apareciera en estos, pues en los torneos, en las transmisiones, todo eso. Y digo, en tu experiencia, ¿cuál fue la labor de acercarte cuando no había nada y acercarte con una marca no endémica, decirle, mira, esto es esto, queremos que estés aquí y esto pues viene de beneficio, ¿no? Pues la verdad es que sí fue un trabajo un poco largo, estar tocando puertas. Digo, lo bueno es que la gente de Logitech, en ese entonces Mike, es un muy buen amigo que ya no está ahí. Ahorita se fue a trabajar a Ubisoft en Canadá, el buen Mike. Pero él nos acercó con la gente de Office Depot. O sea, ellos, pues al final del día tenían un acuerdo con ellos para vender en las tiendas y les interesaba mucho el empezar a impulsar la categoría. O sea, estamos hablando de que a nosotros nos tocó el lanzamiento del primer headset de gaming de Logitech. O sea, antes ellos anunciaban puras cosas para oficinistas. De call center, ¿no? Sí. Sí, o sea, la única marca como tal de... Creo que ya está ahí Corsair, pero muy chiquita. Razer era como la marca fuerte y pues la más grande en ese momento. O sea, pero apenas estaban empezando HyperX. O sea, pero ni siquiera creo que todavía había salido HyperX, era Kingston todavía. Con memorias y eso. Y nos acercan con... De hecho, esa es una anécdota un poco chistosa. Me gusta luego. Pero nos dice Mike, oye, pues el que se encarga de las ventas en Office Depot, de parte de Logitech, quiere que tengan una junta con ellos, que les expliquen un poco de lo que es el mercado y eso. Y sí, sin bronca, ¿no? Fuimos a las oficinas en Santa Fe. Pero yo creí que iba con cualquier tipo, o sea, el tipo más X de la cadena, ¿no? El de compras, pero o sea, no el Sí, sino. sí, sí. El junior, ¿no? El que estaba como más interesado en eso. Sí, exacto. Y de repente llegamos a la junta y toda la mesa directiva de Office Depot, o sea, el director de compras, el de marketing, el de display, o sea, todos, todos, todos. O sea, yo sí dije, ¿qué espera qué? Sí. Y recuerdo bien, o sea, llevábamos una laptop en ese momento y ni siquiera había como en esas salas, tienen unas salas de juntas que pues son para recibir como proveedores y son para juntas rápidas, pero no tienen como esas salas para conectar, por ejemplo, no tienen pantallas, por ejemplo. Entonces fue Ujú. así en mi laptop enseñándoles videos de las finales de League of Legends y explicándoles lo que era y se quedaban con la boca abierta. O sea, fue muy chistoso, o sea, porque primero no nos esperábamos eso, ¿sabes? Yo jamás me pasó por aquí que iba a ir toda la mesa directiva de Office Depot. Y, o sea, todos estaban así como, es que no puedo creer que esto exista, o sea, literalmente si me dices esto, o sea, ni No, no por te lo aquí me creo, pasa ¿no? en la Sí. cabeza, o sea, ¿por qué la gente va a un evento de gaming? O sea, ¿cómo los ven jugar? O sea, no se explicaban cómo funcionaba esto. Y les decía, pues es que es como el fútbol, o sea, tú vas a un estadio a ver cómo juegan, esto es casi lo mismo, solamente que ves la proyección de la pantalla. Y si no les cabía en la cabeza, o sea, que hubiera tanta pasión por los videojuegos, porque aparte en ese entonces toda la gente que seguía la escena era súper apasionada. Digo, no es que sí, que no lo sean ahorita, pero creo que en ese entonces había mucho más emoción, ¿no? Por ver los Sí, sí, sí. equipos Había un y los hype eventos, de lo porque no nuevo, ¿no? existía. Ujú. Entonces fue algo chistoso. Y de esa junta te puedo decir que estuvimos metiendo propuestas y yendo con ellos a juntas como por 2 años. Y hasta que pegó el primer proyecto, o sea, digo, ya estábamos por cerrar un proyecto de una liga, pero no lo cerramos por temas de contrato, pero 2 años igual. Y de estar yendo a juntas con ellos y platicando acerca de la escena y cómo iba, invitándolos a eventos, o sea, los invitábamos a las finales de League of Legends, a todo lo que podíamos los invitábamos. Hasta que por fin pegó. Y hicimos muy buena relación con el director de marketing de Office Depot, con Arturo en ese momento, que ya no está tampoco ahí, pero hice muy buena relación con él, o sea, terminamos siendo grandes cuates y pues creo que eso
ayudó las vidas previas, ¿no? O sea, antes de la vida de gaming, es la experiencia que tuve trabajando en bares, en antros, que el trabajar con gente y el estar relacionándome con ellos creo que me ayudó un poco como a poder trabajar este tipo de relaciones y hacerlas crecer hasta pues llegar a lo que son ahorita, ¿no? Yo ya ahorita ya no me encargo tanto de ventas, pero bueno, son experiencias que te va dando la vida que te ayudan en esos momentos. Sí, no, digo, al final tuviste la oportunidad de entrar a esto ya con una experiencia previa, digo, de trabajos anteriores y el aprender cómo a relacionarte, ¿no? Sobre todo, igual creo que algo bien clave es que tú tenías el lenguaje que ellos podían entender. O sea, sí explicaste esports, sí explicaste videojuegos, pero lo explicaste al lenguaje de ellos y ellos pudieron comprenderlo. Digo, la gente cree que me pasó igual por experiencia, uno cree que nada más es llegar, presentación y vas a cerrarlo en una semana. Pues realmente no, es estar buscando como esa estrategia de acercarlos y pues lo lograste, ¿no? Llevándolos a finales, enseñándoles ese mundo como tal, no nada más por, digo, por una pantalla, sino que ellos vieran que realmente existía y más en ese tiempo de hype que tuvo en la Ciudad de México que fue algo que, digo, que fue, vaya, algo que dio pie a todo lo que venía, ¿no? Sí había antes eventos, a lo mejor sí había como lanzamientos de videojuegos, así, pero todo eso que hiciste fue parte de que la escena de los esports empezara a cimentarse como algo profesional, creo yo. Sí, digo, bueno, no soy de los únicos, creo que en ese entonces también hubo, pues, varios que lo intentamos, algunos, pues, logramos avanzar en esto, otros se quedaron en el camino, pero creo que sí, pues, hubo mucha gente que trabajó en esto desde un principio, y sí es complicado el crear una escena de cero, o sea, no es como tan fácil el hacer conocido esto y porque también al principio, pues, todo esto era un tabú, o sea, los videojuegos, cuando yo empecé en esto, literalmente, o sea, muchos los tachaban de vagos, o sea, ya vas a perder el tiempo, o sea, eres un vaguito, o sea, ya ahorita ya muchos se han dado cuenta, de hecho, eh, algo que sí me enorgullece es que nosotros, pues, empezamos con toda la parte hacerlo ya bien y formar la parte de escena universitaria y a crecerla, ¿no? Y trabajar con clubes y que las universidades se dieran cuenta de que había una oportunidad con esto y pues ya ahorita casi todas las universidades en México tienen o un club de esports o por lo menos tienen alguna selección o ya literalmente tienen aulas de esports o arenas, o sea, entonces Sí, sí, sí. sí es bien padre eso, pero obviamente pues no es como, no fue algo que se construyó de la noche a la mañana, tuvimos que picar mucha piedra y pues sí trabajamos bastante, o sea, le sufrimos un poco. ¿Y en qué momento, por ejemplo, tengo entendido que tú llegaste a trabajar con equipos profesionales ya formalmente? ¿Con qué equipos llegaste a trabajar? Estuvimos con Gaming muy metidos. Nosotros de hecho hicimos el rebranding a Galactic Gamers. Uy, Cuando Galactic. se formó, sí, cuando se formó la LLN cuando vino ya aquí a México, la LLN, que ya los equipos, bueno, ves que hubo dos splits que fue como online, el Ujú. primer año en 2015 y en 2016, si no me equivoco, sí, creo que sí, fue cuando ya lo hicieron presencial en los estudios de Riot. Ahí nosotros empezamos a trabajar con Ian, o sea, de hecho era súper amateur, o sea, los equipos no tenían literal nada de organización, o sea, los mismos equipos profesionales, o sea, no tenían a nadie, si tenían un manager era mucho. Y en GG en ese entonces, pues hablamos con Ian y con Sergio, con Don Cholo, más con Ian, pero pues le gustó un poco lo que traíamos y pues decidimos el trabajar en conjunto, ¿no? Para crecer el equipo. Nosotros nos encargamos de, pues, les conseguimos la Gaming House junto con Emilio, que es un muy buen cuate que también apoyó, pues, todo el proyecto de GG. La verdad es que sin él, pues, creo que no hubiéramos salido ese primer split porque también, pues, era tan amateur que las organizaciones no tenían dinero, o sea, ninguna organización realmente tenía dinero y todo era, pues, costeado de la bolsa de algún dueño. Nosotros en este caso pues conseguimos este apoyo de Emilio que nos prestó su casa y yo me moví a conseguir patrocinadores para conseguir computadoras, conseguir varias cosas y literalmente sí era un poco
pues tratar de hacer rendir lo más que se pudiera el dinero. Yo estuve de manager un año completo, los splits que trajimos a los jugadores americanos, y Ah, sí, luego, sí, ahí sí, y a Chom John, que pues literalmente sí cambiamos creo que un poco la escena porque fuimos los primeros que le ganamos a Lion aquí en una partida. Y pues empezamos como a hacer mucha competencia con ellos, a picarlos en redes y eso. Y yo trabajaba mucho con los jugadores, o sea, en cuanto a cumplirle a las marcas, o sea, con las que trabajamos. Y bueno, ya después de un año de estar con ellos, yo salí de la... No salí de la organización como de manager, pero seguimos trabajando con ellos en conseguirles patrocinadores y apoyarlos. De hecho, si buscas fotos de los equipos en ese entonces, pues trabajábamos con ellos, trabajábamos con Havocs también, con patrocinio de Office Depot y bueno, a G sí le conseguimos varios en ese momento. G-Skill, Asus, tuvo varios, les conseguimos varios. Y a Havocs y a GG, pues les conseguimos el patrocinio de Office Depot, que fue un patrocinio, pues el primer patrocinio no endémico que entraba con un equipo del LLA, o bueno, del LN en ese entonces. Y pues estuvimos trabajando con ellos. Luego, bueno, desapareció Havocs y empezamos a trabajar con lo que fue el Lion Gaming, pero el que fue el circuito de leyendas, no sé si te acuerdas. Creo que Mm, era como 2018 o ok, 17. ok. Sí. El de Marcel, el de TIAC. Ajá. Empezamos a trabajar con ellos también. Con. Digo, ya trabajamos por fuera, o sea, dando asesorías, más que nada, y pues en la parte de el conseguir hasta la marca, o sea, para Office Depot, y el recolectar toda la parte de resultados, o sea, el hacer toda la parte de reporting, y pues trabajamos más del lado de la marca, o sea, del checar que se hicieran las acciones, ¿no? Que se habían comprometido. Es un poco Híjole, como... ese equipo sí estuvo. Digo, lamentablemente la marca no se fue como se hubiera esperado que se fuera, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue un poco triste que pues no llegaran al LLN de nuevo, pero bueno, es parte de esto, ¿no? O sea, al final del día esta industria es bastante cruel, o sea, sobre todo creo que en Sí. la parte de equipos es muy, muy cruel y si no sabes controlar bien la parte de el dinero te gana la emoción, pues literalmente es muy fácil tornar un equipo, o sea, lo hemos visto a lo largo de pues los años y aún los equipos más grandes, o sea, en la LLA pues terminan saliendo porque es difícil mantener el negocio. Sí, claro, el encontrar la estrategia correcta y digo, ya teniendo el dinero, pues administrarlo, ¿no? Porque es dinero que tienes que administrar para medio año de trabajo. Y yo creo que si ahora que a lo mejor ya hay más herramientas y más personas dentro que pueden especializarse en eso, pues truenan, imagínate ese tiempo, pues era muchísimo más complicado, ¿no? Y, por ejemplo, siendo manager de un equipo tan amateur como en ese tiempo era, ¿cuál fueron los retos que realmente se te impusieron para sacarlos a flote? Digo, al final fueron equipos finalistas, fueron equipos que marcaron su tiempo y que, pues, la gente que ha seguido la liga desde ese tiempo, pues, claramente los recuerda y han tenido jugadores muy icónicos también. Pues la verdad es que el primer split fue un split bastante complicado. Eh, Fue desde montar la gaming house, o sea, era una casa que la verdad estaba muy bien, o sea, está muy, muy bien esa casa y la conseguimos pues gratis prácticamente, que eso pues fue pues un gran trabajo, o sea, el conseguir la infraestructura para poder sobrevivir. Nosotros, el objetivo era ganar, entonces nos fuimos antes que todos los equipos, o sea, nosotros trajimos a todos los jugadores aquí a Ciudad de México. Desde diciembre sí estaban aquí viendo los jugadores, preparándose y eso para pues cuando empezar el split empezar con todo. Pero obviamente todo ese tiempo no te cubre Riot. O sea, Riot daba un estipendio a los equipos. Bueno, creo que lo sigue dando. En el cual te marca pues o sea, lo que Riot te da de estipendio es una parte para la comida de la gaming house, que no era mucho lo que daban en ese entonces, el sueldo de los jugadores y básicamente ya, o sea, no te daba mucho más. Pero, o sea, hubo tiempo en el que no nos da. Y también tardaron ese primer split mucho en pagar los estipendios, entonces era medio split y no habían pagado. Entonces, sobrevivir todo ese tiempo, literalmente fue bastante duro. O sea, yo me tenía que
A mí lo que me importaba era que los jugadores pues estuvieran lo más concentrados posibles, entonces pues obviamente traté de darles todas las herramientas, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces, o sea, era difícil, o sea, hubo algunos días que pues era hacer, yo hacía una comida para tratar de ahorrar lo más que se pudiera y pues nosotros cubríamos con nuestro dinero, o sea, parte de la despensa, ¿no? La comida del equipo. Ya después cuando cayeron los pagos y eso, ya el equipo, o sea, Sergio, que agarró la administración, ya empezó a pagar todo bien y ya estuvo como más tranquilo. Pero esos primeros meses fueron duros, o sea, desde ser la comida de los jugadores, el ir a comprar, o sea, y ir a varios supers para agarrar las ofertas y poder, pues, Sí. tener como que alcanzar la comida para todos. Digo, lo bueno es que, o sea, creo que, pues, no sé, lo logramos, o sea, los jugadores estaban concentrados y pues ellos tenían lo suficiente para poder vivir bien, o sea, comer bien, o sea, no les faltaba realmente nada. Pues sí, al final de lo que se trata, pues eso, ¿no? Los traes de otro lado y aparte, pues traes jugadores jóvenes que muchas veces, pues tú eres como el adulto de la casa, por decirlo así, pues esa responsabilidad creo que es muy grande. Al final, pues sí, Rayo termina por pagar, pero pues el reto yo creo que es esos meses buscar la forma más eficiente de tenerlos bien ahí jugando, ¿no? Que digo, he escuchado otros, no sé si podcast, pero pues streams que hace, por ejemplo, Andrés y que lleva gente y platican y pues muchas veces es la queja, ¿no? De que no se les da a lo mejor la comida correcta o la que ellos esperan o que la casa está en malas condiciones, que digo, eso ya se fue dando con los años, ¿no? Y con la mala administración, pero pues al final el hacerlo bien, pues termina con un equipo con buenos resultados o con las metas que se esperan, ¿no? Sí, digo, nosotros tuvimos el primer split también, uno de los, pues creo que, no sé, parte de la misma convivencia, el que el Meet se saliera casi al final del split, y eso sí nos pegó durísimo, o sea, en lo deportivo, o sea, porque realmente pues la meta era ganar el split, íbamos muy bien, y pues eso hizo que se cayera lo que teníamos pensado deportivamente hablando, pero bueno, o sea, fue aprendizaje. Después el siguiente split, la verdad es que fue bastante tranquilo, o sea, en cuanto a, ya, o sea, ya había cierta economía. Los equipos después del primer split creo que ya era un poco más fácil porque ya tenías los pagos de rato, o sea, ya era como, ya estaba más organizado, pero ese primer split fue muy duro porque todos los equipos estábamos iguales, o sea, no era, o sea, todos tenían que cubrir de su bolsa, o sea, yo recuerdo Revenge, Pedro tuvo que traer de su bolsa, o sea, venirse de Perú, montar un departamento, buscar un departamento Revenge. y los jugadores, o sea, Raid, el Raid pagaba los viajes de los jugadores, o sea, ellos los compraban antes, pero o sea, él tenía que venirse de otro país a buscar un departamento en Ciudad de México y ya ves que aquí en México, pues, si no tienes un aval es bien complicado conseguir Sí, un no, y lugar. en Ciudad de México yo creo que es Sí, bien difícil. sí, es súper difícil. Y aparte no es como que rentes un cuartito, o sea, necesitas una casa o un departamento grande porque van a vivir ahí 8 o 10 pelados. Sí, eso es bien complicado, ¿no? Y sobre todo que sacas niños de su casa y les dices, ¿sabes qué? Vas a compartir casa con otros 6 igual que tú, igual de jóvenes, igual con todo vaya, con todo el desmadre que incluye todo eso. Digo, como dices tú, la comida, la ropa, el aseo, que cada quien tiene como su forma de tener su aseo, pero pues yo creo que en esos lugares era complicado mantener el orden. Sí, la verdad es que sí, o sea, para mí me tocó los jugadores sí eran bien flojos en esa parte. Pues al final del día muchos eran niños que nunca habían pues o trabajado o que pues en sus casas no los ponían a hacer nada, entonces de repente los metes en un ambiente en el que no tienen a sus papás que les solucionen todo y o sea, pues lava tus trastes por lo menos, báñate diario, güey, porque ya hueles mal, Se cabrón. te perdía, ¿no? Sí. Sí, o échate desodorante, o sea, o estar a tiempo para salir a los partidos, o sea, porque si no nos multan, es el que empiecen a agarrar como esa responsabilidad, ¿no? Y a veces pues que se preparen ellos de comer, o sea, todo ese tipo de cosas, pues, sobre todo en ese entonces costaba, creo que más. Ahorita creo que ya es más fácil porque ya pues tenemos
casi 10 años de escena, entonces ya, pues los mismos jugadores ya saben cómo es bien los gaming houses, ahí están acostumbrados, pero en ese entonces sí era, o sea, incluso a mí me tocó hablar con los papás de Lesa Y eh, esa. cuando salió, Ujú. cuando lo sacamos en GG, o sea, pero, o sea, hablar con sus papás que vieran que era un ambiente seguro, o sea, que, porque él Sí, vivía en sí, sí. Guadalajara, o sea, entonces vente a la Ciudad de México, que es una ciudad en la que no conoces a nadie más que, bueno, a los jugadores, pero no los conocían en persona. Sí, sí, sí. Y vente a vivir acá, o sea, y aparte deja la escuela, o sea, porque él estaba estudiando la preparatoria. Sí, no, eso es igual algo que yo creo que a muchos ha detenido, que es dejar la escuela, porque pues literalmente tu tiempo completo se va a entrenar, ¿no? O sea, digo, eres joven y si sabes que quieres ser jugador, te plantas mentalmente en que sí entrenas, sí tienes un tiempo de entrenamiento, pero en general todos los jugadores nuevos, más que nada los nuevos, es termino mi entrenamiento y yo sigo jugando hasta que pues casi casi me gane el sueño, ¿no? Sí, en esa época creo que también, pues no existía todo lo que hay ahorita, o sea, todavía no había ni psicólogos deportivos, o sea, bueno, psicólogos deportivos sí, pero más bien los equipos no trabajábamos con psicólogos, eh, realmente no hacíamos como, pues toda esa parte mental del jugador, o sea, literalmente era, pues se entrena, juega solo quito del día y eran, pues los jugadores luego dormían poco, o sea, jugaban 11 12 horas, yo me acuerdo teníamos a Odi, y Odi era de los que se levantaba y todo el día jugando, o sea, a veces se levantaba a 7 de la mañana y a las 11 12 de la noche seguía jugando. O sea, no lo despegabas del computador más que. Luego ni para comer, o sea, comía ahí mismo. Sí, sí, sí. Entonces sí era como. Y también el obligarlos a hacer las cosas como de marketing, ¿no? O sea, porque. Pues yo sí traía esa mentalidad de, a ver, vamos a hacer las cosas de las marcas, aunque no les guste, me vale, o sea, lo tienen que hacer. No, pues es que al Que no, final era lo que les pero daba, pues les daba, o sea, que una marca viniera y te respaldara no solo era por imagen, sino también pues por los contratos que había en el fondo, ¿no? O sea, tanto de lo que tú le tenías que entregar a la marca como la marca lo que te daba igual. A lo mejor no exactamente dinero o no siempre dinero, pero pues sí, como dices tú, todo el mobiliario, todo lo que ellos usaban, pues de algún lado salía, ¿no? sí, o sea, y es como algo que no muchos entienden. Digo, creo que ahorita hay un poco más, pero en ese entonces sobre todo nadie lo entendía, o sea que, pues, si una marca apuesta por ti, o sea, tú tienes que regresarle algo, ¿no? O sea, si ellos van a meter un peso, tú tienes que regresarle 3 en compras. Sí, sí, Y sí. eso no muchos lo entienden, o sea, que tienes que generarles un retorno de inversión. Sí, yo, bueno, últimamente, ¿qué fue hace como un par de años? Me acuerdo que justamente cuando ganó la final Isurus, la final del Gamergy, Ujú. fui a una tienda departamental y estaban ahí las computadoras con unos cartoncitos del Sella ahí ofreciendo una computadora, ¿no? Creo que un mouse, no me acuerdo qué era. Y pues sí es lo que al final, como dices tú, no es nada más el quiero estar en tu jersey, sino también si te ven, me tienen que comprar, pues no sé, al trato que lleguen. No, y al final del día, o sea, tú, cuando una marca te respalda así, pues eres un embajador de esa marca, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de la escena nunca entendió como esa parte bien. Y pues de hecho, los jugadores, ahorita no hay jugadores que hagan realmente promoción, o sea, los jugadores se ¿No? dedican a jugar y ya, y por lo general los equipos no explotan esa parte de los jugadores que si tú lo ves en deporte tradicional, o sea, el Real Madrid, el Barcelona, cualquier equipo, los que salen en todos los comerciales son sus jugadores. Incluso las selecciones, a México no, les deja un buen de Sí, dinero no, eso, o sea, y a los jugadores pues, también les deja mucha lana, o sea. sí, obviamente el saber cómo llevar también esa parte comercial, o al menos prepararte para esa parte comercial. Yo creo que el último así éxito que de verdad vi en esports fue G2 con Polo, que hasta sacaron una línea de ropa y digo, es Europa, a lo mejor es un poco diferente, pero pues al final sí es igual llevar a tus jugadores a ganar, a ganar su liga, pero también esta parte comercial, ¿no? Pues yo siempre he pensado, o sea, desde que empecé en esto, que realmente no importa si no eres el campeón, o sea, sí tienes que trabajar la parte deportiva, pero tú como equipo, como marca, no tienes que enfocarte en ganar, tienes que enfocarte en crecer. O sea, crecer como marca, crecer
tus redes sociales, los seguidores, todo el engagement que generas, o sea, eso es lo más importante en los equipos. O sea, si tú ves el fútbol mexicano, no sé, el Atlas llevaba que 50, 60 años sin ser campeón Sí, y seguía teniendo afición, o sea, mucha, en mucha, algún mucha. punto si tú haces las cosas bien y creces vas a ganar, o sea, no Sí. tienes que obsesionarte tanto con eso, creo, y desgraciadamente creo que la escena muchos o todos los equipos, me atrevo a decir, están obsesionados con ganar y se enfocan solo en eso, ¿no? En ganar y no en crecer sus marcas como tal, o sea, o muy pocas lo hacen el crecer la marca y pues el ganar es algo secundario, ¿no? Si ganas está muy chingón, pero no es lo principal, creo. Pues sí, digo, tenemos ejemplos como All Knights. Yo siento que All Knights cayó en eso, a pesar de que sí ganó una liga, pero en tanto enfocarse en estar siempre en la cima, en tratar de tener los mejores jugadores, el mejor staff, siento yo que nunca terminó de hacer ese engage con realmente los fans. O sea, no siento que tuvieron esa cantidad de fans y esa cantidad de gente que lo siguiera como, no sé, ahorita Estral, por ejemplo, que Estral ha sabido trabajar, pues yo creo que de la mejor manera desde que empezó a trabajar con Corsair. Pues digo, obviamente tú lo sabes más que yo, que los has tenido igual en tus eventos y todo, pues han sabido llevar esa parte, ¿no? No nada más de a fuerza estar en la cima, de ganar, ganar, sino de administrar bien lo que es pues es una empresa, al final es eso. Sí, creo que, o sea, lo principal con muchos equipos es se centran demasiado en la parte competitiva, o sea, el traer coreanos yo no le veo mucho sentido. O Yo sea, si tampoco. bien y de hecho yo llegué a discutir alguna vez que eso con alguno de los dueños cuando trabajábamos la parte de patrocinios, antes cuando era Skill, o sea, yo les llegué a conseguir un patrocinio, un buen monto, o sea, era no los montos de ahorita, pero era un buen monto en ese momento y todos se lo gastaban en un jugador. Y ahora sí, no mames, güey, es que, o sea, no, güey, tienes que invertirlo en creadores de contenido, contrátate un buen community manager, cabrón, o sea, trabaja tu parte de social media, crecer el equipo, no te lo gastes en un jugador, güey. Y para que los jugadores en ese momento ni siquiera, literalmente, o sea, yo me acuerdo, fue cuando la liga se fue a Chile, que aparte eso Ujú. fueron, Fue parte de los clavos del ataúd de ahorita, siento yo. sí, o sea, fue parte de lo que está generando ahorita que las ligas se vayan. Pero les consiguió una marca de patrocinio de periféricos y el gerente de la marca estaba en Chile, o sea, tuvo que viajar a Chile para ver tema con algunos clientes allá, con algunas tiendas. Y fue a la casa del equipo de Infinity y lo estuvieron esperando 2 horas, o sea, este cuate. Y cuando llega, o sea, les llegó con los kit de periféricos, todo, y ni lo pelaron los jugadores así de, a ver, no mames, cabrón. O sea, literal, él puede ser parte de que estés comiendo tus 3 comidas al día. Pues ya no tanto, porque en ese entonces ya los equipos ya estaban un poco más fuertes. O sea, ya traían inversión, ¿no? Pero pues así de güey, o sea, las marcas, si quieres literalmente que el equipo sea rentable, vives de las marcas, o sea. Sí, Y si no tratas bien a las marcas, se van a ir. sí, Y obviamente muchos no no. entienden eso. Y hay equipos, por ejemplo, All Knights, creo que nunca tuvo un patrocinador, o sea, fuera del que los creo que era la televisora esta de Chile, o sea, nunca tuvieron un patrocinador. Entonces, así, pues, ¿cómo quieres? O sea, se vuelve simplemente el juguete de un tipo rico que en el momento en el que se aburra lo va a cerrar. Como ha pasado con todos los equipos así, o sea, en el momento en el que diga, no, ya estoy perdiendo mucho dinero, que ya le pierde el interés, lo va a cerrar, o sea, le vale gorro y lo cierran. Sí, no, y tira el proyecto, a lo mejor, el dueño a lo mejor tiene la facilidad de decir, lo voy a cerrar, pero pues el project manager, la gente que entra, todos que ya dicen, sabes que de aquí en adelante, pues tengo, tal vez este año, ¿no? Esperas tú que al menos pases al siguiente split, ya casi te aseguran uno, pero el siguiente, pues te vas, ¿no? O sea, se acaba y no solo tumbas como tal el proyecto, sino hasta a veces siento yo que carreras, o sea, de los managers, de los entrenadores, de los analistas, de los mismos jugadores, y pues no, a lo mejor no es la forma
en que debería de ser, pero pues como dices tú, pues muchos equipos han pasado. Y sí, todo el mundo trató como el niño rico que vino a jugar con All Knights. Sí, ya ha pasado con varios equipos, o sea, pero, o sea, no entienden como esa parte de que no importa tanto lo deportivo, o sea, lo deportivo, si trabajas bien y trabajas bien tu infraestructura, en algún punto va a llegar lo deportivo, o sea, literalmente en algún punto vas a llegar y vas a traer a los mejores jugadores, porque ellos van a querer jugar con tu organización, o sea, yo me acuerdo que KLG en el 2015, 2016, todos querían jugar con KLG, o sea, Sí, porque eran, o sea, porque la organización realmente sí era buena, o sea, creo que era de las que trabajaban bien. En el sur creo que había organizaciones que trabajaban bastante bien, o sea, Isurus en su momento trabajaba, bueno, trabaja bien, o sea, Isurus es de los que siempre ha sido como, de los que siempre trabajó, pero en el norte la verdad es que en pocas organizaciones trabajaban bien, o sea. pues sí, creo que el, el hecho de que no haya tan buenas organizaciones aquí en el norte, pues provoca, ¿no?, que no haya jugadores o no hayan salido en estos últimos años tantos buenos jugadores. Pues me parece que ya solo hay 2 o 3 mexicanos ahorita en la liga. Digo, ya ni hablemos cuando se vaya, ¿no? Porque pues va a estar mucho más reñida la competencia. Tú, ya para terminar como con esa etapa de los esports, ¿por qué crees, o bueno, tal vez lo sepas, qué decisión llevó a la gente a decir, no, pues vámonos ahí, nos llevamos la Liga a Chile? Fueron, bueno, muchos temas creo que internos de Riot, una lucha de poderes interna entre la oficina de la TAM Sur y la TAM Norte y pues, o sea, obviamente cada quien trata de ver por su beneficio, cree que va a ser lo mejor por la escena tal vez en ese momento. Obviamente, o sea, el irse a Chile es un error porque es un país sin menospreciar, obviamente, pero casi toda la industria y todas las marcas están aquí en México. O sea, la inversión de las marcas fuertes está en México. O sea, ¿por qué? Porque tenemos la fortuna de estar pegados a Estados Unidos, que es pues el super monstruo, o sea, en cuanto a economía. Entonces aquí México es un mercado en el que las marcas invierten bastante bien y aparte es un mercado bastante gamer, o sea, la verdad es que hay mucha gente gamer y la Sí, gente en México se invierte. Entonces, y digo, o sea, somos mucho más cantidad de población, o sea, en México que en Chile, por ejemplo. Entonces, sí, obviamente, el problema creo que en tratar LATAM, por ejemplo, si se quiere tratar LATAM como se trata Europa, pues no puedes, o sea, tienes muchas limitantes que allá no tienen, por ejemplo. Y creo que un poco fue como esa parte, no sé, creo que todo esto ha sido una bola de nieve de muchas decisiones. Yo lo baso mucho desde que en un principio las organizaciones, o sea, obviamente culpa de todos es el que desaparezca, pero mucho creo que es la responsabilidad de los dueños de las organizaciones de no obligar a los jugadores a hacer todas estas acciones de marketing, o sea, y que los jugadores también, o sea, nunca se interesaron en esa parte porque literalmente podrían vivir de eso solamente, o sea, no sé, ve un José de Odo, por ejemplo, ese tipo probablemente saque más de lo que hace, de lo que gana en streaming que lo que gana, lo que le paga extra. O ha de estar muy similar sus ingresos. Entonces, sí, sí, sí. y cuando se retire, o sea, ese cuate tiene asegurada una carrera si sigue haciendo streaming. Pues sí, yo creo que es de los pocos en la escena que tuvo que tomó esa oportunidad, ¿no? Y lo está desarrollando. Aparte, el hecho de que la marca que viene contigo atrás, que en este caso es Estral, te dé toda esa oportunidad y te dé el espacio para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que sí está bien decir, hazlo, pero también te voy a dar todas estas herramientas para que lo hagas y te voy a dar los espacios, porque pues me acuerdo que igual cuando se fue a Corea, pues se tardó un poco en streamear, pero me acuerdo que lo dijo que se tardó justamente porque estaba como acomodando todo, le estaban preparando todo y pues eso igual a lo mejor motiva a los jugadores, ¿no? Y si le tienes pues todo listo. Aparte, creo yo que también afecta mucho de que el jugador es muy introvertido. O sea, si tú no le ayudas a que se suelte, por decirlo así, le cuesta mucho al jugador estar 2 horas platicando con gente, porque yo lo veía no sé si te acuerdas de Choisix, que Ujú. era un soporte, pues éramos 20 personas en su stream, así muy tranquilo, él jugando, hasta casi no había tanta interacción en los chats, pues
porque lo que te interesaba era verlo jugar. Y de repente, no sé por qué lo hosteaban, le llegaban 300 personas y el vato se quedó así. O sea, había momentos que ni siquiera le daba a buscar partida, estaba así como contestando, pero pues no tenía cómo soportar a lo mejor esas 300, 200 personas que le llegaran, ¿no? Si no le llevas igual al jugador esa parte, pues siento que es bien complicado. Pero como jugador profesional no necesitan eso, o sea, yo recuerdo el streaming de Sella, en un principio es el tipo ni ponía ni cámara ni hablaba, o sea, Sí, de hecho. solamente, o sea, no necesitas hablar tanto, o sea, digo, ya se ya ha ido desarrollando obviamente toda esta parte del lenguaje, o sea, y creo que ya se maneja bastante bien ante una cámara, pero en ese entonces era bien introvertido y Sí, no necesitaba hablar, o sea, con que lo vieran jugar y tenía 4000 personas viéndolo, entonces, sí, Odi también igual, o sea, él sí hablaba un poco más, pero tampoco tanto, o sea, no es como que fuera una persona que hablara mucho, o sea, simplemente prende el stream y dedícate a jugar y vas a jalar gente, pero sé constante, o sea, sí, eso también. pero pues no lo hicieron y creo que la falta de jugadores, o sea, creo que League of Legends era un juego muy aspiracional. O sea, la parte de esports era importante y en un principio creo que Riot la parte de esports lo ocupaba mucho para el inspirar a la gente a que jugara el creyendo que podía ser profesional, o sea, digo, si bien es como cualquier otro deporte, ¿no? Que solo el 1% de los jugadores o menos llegan a ese nivel, pero siempre está como esa parte de, yo puedo llegar a ese nivel. Pero pues es imposible que la escena se siga desarrollando si no cuentas esas historias, si no hay esos como héroes a los cuales seguir, ¿no? Para que pues las nuevas generaciones digan, yo quiero ser como este cuate, yo quiero ser el Cristiano Ronaldo, el Mbappé, o sea, yo quiero ser un faker, Sí, claro. o sea, Pues aquí en Latam no hay eso. no, 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 no. Yo creo que cuando la liga se fusionó, que es el norte y el sur, los últimos videos de despedida, pues creo que esa línea no iba tan mal, que contaban, pues como dices tú, eh, tanto del jugador como de quien trabaja en Riot, como del creador de contenido, como que daban ese espacio a todas estas personas y como decir, tú puedes jugar, puedes divertirte con amigos, tal, tal, y no solo ser jugador, ¿no? Puedes entrar de mil maneras a este mundo, por decirlo así. Y pues como dices tú, realmente nunca hubo ese, vaya, la gente sí entraba porque entraba a la escena, pues porque veía las finales, como dices tú, o hasta el hecho de ver un promocional que en Ciudad de México, pues antes era más de que se veían los promocionales de League of Legends y así. Ah, pues, ¿qué es eso? O los amigos te invitaban, así. Y que realmente el día de hoy el League of Legends ya hasta tiene como cierto rechazo por los nuevos gamers. O sea, yo que tengo primos más pequeños, o sea, completamente están fuera de ese entorno, ¿sabes? No tanto Es un del poco League of Legends, complicado. sino de los esports, siento yo. Es que, o sea, bueno, League of Legends entendamos que de entrada es un juego complicado. O sea, para que tú Sí, aprendas a jugar League of Legends, la curva de aprendizaje, aunque han ido tratando de mejorar esa parte, o sea, cuando empezamos a jugar cualquiera de nosotros, para llegar a nivel 30, tú llegas a nivel 30 y todavía no sabías jugar bien. O sea, sí, muchos no sabían ni siquiera cómo farmear, o sea, o el last hit, o sea, ni siquiera sabías cómo armarte, o sea, no tenías ni idea, o sea, jugabas por jugar. Y el tutor, ni siquiera, el tutorial ni siquiera estaba bien, o sea, te enseñaban a armarte una Shemal, o sea, por ejemplo. a caminar y ya. Sí, o sea, literalmente, o sea, ni siquiera los tutoriales estaban bien, entonces, y ahorita obviamente las generaciones nuevas han ido cambiando con cómo ha ido avanzando la tecnología, ¿no? O sea, cada vez creo que las generaciones nuevas son menos tolerantes y lo vemos, por ejemplo, Sí, con TikTok, o sea, tú literalmente TikTok ves un video 2 segundos, no te gusta, sube, o sea, vas cambiando, entonces, pues la gente. Tú te metes una partida de League of Legends, si te toca unos flamers, tienes que esperarte 20 minutos para poder dar su render y salirte de la partida como mínimo, si bien te va. Y si se quieren rendir, y si no, aviéntate 30, 40 minutos perdiendo una partida y con gente que te está puteando todo el día. sí, 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 O sí. sea, la verdad es que no. Y cuando salió, por ejemplo, Fortnite o Free Fire, este tipo de juegos que simplemente te matan y luego entras a otra partida, o sea, ya no tienes que estar esperando y si te fue súper mal, pues ya es tu culpa, te mataron, ni modo, ¿no? Y en League of Legends el problema es que dependes de un equipo. Entonces También. creo que pues las nuevas generaciones, este tipo de juegos, los MOBAs, no les llaman tanto la atención, pero por eso, ¿no? Porque ahorita lo que está de moda pues son, bueno, ya no tanto de moda, pero los Battle Royales.
que es como juegos más inmediatos. O sea, tú acabas y rápido a lo que vas. O sea, si te fijas, los nuevos juegos, las partidas en los nuevos juegos no duran tanto. Son partidas de 5 minutos, 10 minutos, 20, ya cuando mucho en algún juego. O sea, Sí, sí, sí. pero es por eso mismo, ¿no? De que la gente o a veces ya no tiene el tiempo también, no sé. Sí, muchas cosas que pueden ir afectando, pero sí, la verdad es que si antes era complicado que el volumen de jugadores, llegara como a la profesionalidad, pues creo que ahora está un poco más complicado, siento yo. También creo que mucho o sea, antes había mucho más torneos amateur, Sí, ahora cada vez hay menos, o sea, y pues también es difícil, o sea, que las organizaciones hagan torneos, o sea, no están. Antes te dejaba, o sea, por ejemplo, gente como nosotros, como Gitec, cuando estábamos en Skill en ese entonces, tú puedes hacer un torneo y la gente Riot ni te decía nada, o sea, haz tu torneo, o sea, no tenían broncas. Y ya ahorita es más como, pues entran otros temas de paga licencias, o sea, ya no es como tanta facilidad como antes y obviamente pues eso limita, sí, o sea, mm, desarrolladores o bueno, más bien productores como nosotros. Luego es así de, ¿por qué va a hacer un torneo de League of Legends si me cobran licencia, pero y puedo hacer de otro juego que no? Y voy a tener a lo mejor la misma cantidad de jugadores o más, pues te vas a los otros juegos. O sea, sí, la sí, sí. verdad es que te vas por lo que te da más facilidades, ¿no? Y antes era súper fácil hacer torneos y ahorita ya es, pues te ponen un poco más de peros. Y ahora imagínate, si no tienes ese respaldo, como nosotros, por ejemplo, que eres un desarrollador de torneos, pero muy chiquito, pues no puedes pagar las licencias, o sea. No, no, no. Si con tragos puedes a lo mejor pagar un premio o mandar un periférico o algo así, pues una licencia, ¿no? Entonces, y ya todas las licencias, pues, de Semipro y eso, pues, están ya muy acaparadas, o sea, entonces, creo que ha sido varios factores que, pues, lo que han hecho que cada vez haya menos jugadores, o sea, sí, menos nuevos jugadores, más bien, o sea, es muy difícil que haya nuevos jugadores de League of Legends, o sea, porque primero es difícil que se enganchen luego al juego, Sí, o sea, la curva de aprendizaje es bastante grande, y luego no tienes esa parte como que te inspire, o sea, ¿qué es lo que te digo? O sea, lo que te decía hace rato. Creo que algo muy importante que hizo Riot al principio es toda esta parte de apoyar la escena de esports. Hizo que creciera el juego muchísimo, o sea, los mundiales, que todo eso, literal, las canciones que hicieron, todo eso, ayudó a generar un hype bastante fuerte con las comunidades, o sea, todos estábamos locos por League of Legends y creo que he sido perdiendo eso y pues mucha es culpa de las organizaciones, mucho culpa de Riot, o sea, por cómo manejó la escena, tal vez también los jugadores, o sea, creo que ha sido errores de todos lados, pero bueno, también creo que ahorita con pues este cambio a lo mejor se abre una oportunidad nueva de poder empezar a desarrollar la escena desde cero, quitando tal vez estos vicios, ¿no? O sea, que ha habido en estos últimos años. justamente era algo que quería preguntarte ya como para cerrar esta parte de los esports. Bueno, más bien de la liga y de League of Legends. ¿Tú cómo crees? Ya sabemos que ya viene un cambio, es un cambio, podría decirse generacional, como ha pasado anteriormente, la fusión y todo lo que ha pasado. Primero, ¿tú crees que está bien? ¿Crees que está mal? Y después, tú como productor generador de espacios, de torneos, ¿tú crees que haya una oportunidad real para que la escena crezca? Dividámoslo por partes, o sea, yo creo que era un cambio necesario. O sea, al final del día, Riot, desde que nosotros empezamos con esto, o sea, yo recuerdo las pláticas en ese entonces, decía, hasta cierto tiempo se les va a apoyar a los equipos y ustedes tienen que ser autosustentables. Cosa que Riot sigue pagando estipendios a los equipos. Entonces no es sustentable, o sea, mantener tantos equipos y luego los números, pues, de las ligas han ido bajando. O sea, no es lo mismo, o sea, y eso es a nivel global, o sea, todas las ligas por lo general han ido bajando, creo que excepto China. Pero bueno, China es otra cosa, o sea, Es un es mundo, sí. su propio ecosistema y ellos podrían sobrevivir sin que hubiera nada. Creo que muchos juegos se mantienen porque en China es tan fuerte, hacen escena en otros lados, nada más como para que los equipos de China tengan con quién competir fuera, ¿no? Sí. Pero literalmente, o sea, no es que lo necesiten.
O sea, con solo el mercado de China viven y bien, o sea, hacen muchísimo dinero. Pero, o sea, creo que obviamente no me gusta, o sea, que desaparezca la región como tal, la parte profesional. Pero tampoco, o sea, llevamos años viendo cómo está estancada la región, o sea, y la verdad es que no hay mucha gente que quiera invertir en equipos aquí, o sea, cada vez hay, o sea, los que han invertido en la LLA, ¿cuántos equipos han entrado y se han salido? Porque, pues, no es redituable, o sea, hay que ser honestos, esto no es redituable. Y hemos visto organizaciones enormes tronar, o sea, como TSM, porque no consiguieron un fondo de inversión, o sea, los equipos se volvieron máquinas de quemar dinero, literal. Entonces, creo que no nos iba a llevar a nada más que simplemente que, bueno, ya estamos con 6 equipos, ¿no? De 8 ya somos 6 en este año. En 2 años a lo mejor iban a ser 4. Sí, sí, sí. Entonces, creo que los cambios vienen para bien. Creo que ya se habían tardado mucho en proponer un nuevo esquema de negocios para los equipos, en el cual no dependieran de un estipendio. O sea, creo que la decisión de que ahora sea más los ingresos, más por la parte de venta dentro del juego, que a Rayo también, o sea, no es que o sea, sí le cuesta obviamente todo el tiempo de desarrollo, pero una vez que lo desarrollas, pues ya está ahí, ¿no? Es ese producto, o sea, no es algo que tengas que estarle dando, creo que tanto mantenimiento, ¿no? Digo, a lo mejor estoy hablando una idiotez porque yo nunca he estado en esa parte de el desarrollo del videojuego, está metido en esa parte, o todo lo que requiera, pero pues creo que si ya creaste un skin, no necesitas volver a crearlo, ¿no? Sí, no, y digo, Riot lleva años y hay gente, me incluyo, que sigues comprando un skin que te gustó hace 3 años y que a lo mejor volviste como que a agarrar el ritmo de jugar 15, 20 días y dices, pues, $200, pues lo voy a comprar, ¿no? O sea, es algo que te sigue dando, no es como que es un producto que sacaste una línea 2 años y jamás va a volver a generar ventas, ¿no? O sea, todo lo que vayas sacando siempre va a tener, pues, al final ventas a largo plazo. Y, híjole, creo que Riot, no sé tú qué opines, pero pues siento que le ha dado mucha comodidad a los equipos. Como dices tú, sigue pagando esta parte que no sé si sea esencial, tú que has estado dentro me lo vas a confirmar. Pero siento que es igual le ha dado a los equipos a decir, ¿sabes qué? Pues con lo que me da Riot medio sobrevivo, compro lo mínimo, tengo lo mínimo, los mantengo mis jugadores con lo mínimo y pues no me esfuerzo tanto en estar buscando marcas, fondos de inversión o gente realmente interesada que voltee a ver a mi marca, no a mi equipo. Creo que, o sea, en un principio en la escena sí alcanzaba. Ya ahorita con los gastos que tienen los equipos, los sueldos que pagan, o sea, también el empezar a traer jugadores coreanos que te cuestan $40,000, o sea, es una locura. Sí, O sea, gente que no te da nada porque literalmente, o sea, nadie los conoce. O sea, si te sí, trajeras a un faker, una cosa así, digo, bueno, pues, o sea, este cuate te va a generar un buen de venta de productos, de camisetas, o sea, te va a generar un buen de hype, pero los que traen, pues nadie los conoce, esos coreanos, o sea, no es mala onda, pero pues te no. digo, se enfocan en ganar, pero no se enfocan en lo verdaderamente importante, que es crecer la marca, que esté sólida, el consolidarte con los patrocinios. Muy pocos equipos lo han hecho, o sea, hay equipos que sí lo han trabajado, pero muchos viven del fondo de buscar fondos de inversión y después el siguiente fondo y el siguiente fondo, o sea, porque no hay literalmente los equipos son máquinas de quemar dinero, o sea, o tienes que tener una empresa muy grande atrás que te vea como un gasto de marketing y que eso pues prácticamente lo deduzca de impuestos. O sea, la mayoría del equipo lo ven simplemente como una manera de deducir impuestos. Que también funciona hacia el fútbol, o sea, no es que sea malo, o sea, al contrario. Pero o sea, creo que entonces tendría que haber cambiado el enfoque y decir, ok, bueno, vamos a buscar estas grandes marcas que digan, ok, yo lo veo como esta forma en la cual puedo deducir impuestos como un gasto de marketing y pues tengo mi equipo, me para el cuello, o sea, trabajar un poco como lo hace el fútbol, o sea, literal. O sea, no tenemos que inventar el hilo negro, tenemos que ver qué es lo que ha funcionado y adaptarnos a eso. Pero aquí pues no se hizo así, o sea, todos se enfocaron creo que en ganar y pues la escena ahorita es demasiado cara, o sea, los equipos invierten demasiado dinero y aún con las marcas y eso no sé si hay algún equipo que sea realmente rentable, o sea, la verdad es que no sé cómo están los ingresos ahorita de los equipos actualmente, pero dudo que alguno de los equipos sea realmente 100% rentable.
Y yo creo que muchos estaban esperando este momento, ¿no? Como de ya estoy aquí hasta el cuello de a lo mejor, pues de muchas cosas, ¿no? No sé si exactamente de deudas, pero de, como es esto, de seguir buscando, buscando, buscando. Y para muchos siento que se va a hacer como un alivio de ya, se acabó, no, no voy a quedar yo como el villano de que cerré el equipo, sino pues fue como parte natural de de que se va a hacer una sola liga y pues ya puedo como liberar todo esto, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser que algunos equipos sí tengan esa impresión, pero hay otros equipos que pues sí quieren estar en la Mega Liga y hay equipos que literalmente, o sea, a lo mejor tuvieron 10 años de historia de ser campeones, pero se van a quedar a lo mejor sin nada. O sea, no sabemos quién va a Sí, ser el que se vaya a Norteamérica, pero, o sea, creo que puede ser Estral, por ejemplo, si es por números de afición, debería de ser Estral. sí, O sea, no sabemos cuáles también van a ser los criterios que Rayo sean como los principales para que ellos escojan un equipo, pero, o sea, podría quedar fuera R7, que es toda la historia de la TAM, o sea, justamente. o podría ser Estral, que es el que más afición te lleva a los partidos, a los que te llevan toda la gente. Entonces, no sé, o sea, es un poco complicado cómo va a ser toda esa parte y pues, no sé, a lo mejor si a mí me, pues, si yo fuera, por ejemplo, Biblos, o sea, que lleva 10 años, más de 10 años ahí con Lion, pues no me gustaría cerrar por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por Sí, no no, quedarte a no. la liga. O sea, si me tocara a mí esa situación, no sería bonita. O sea, yo trataré de hacer todo para quedarme y pues seguir en el equipo, porque al final del día es el proyecto al que le ha dedicado su vida, ¿no? Bueno, quiero pensar, o sea, no sé si tenga otros negocios, pero pues siempre ha estado muy involucrado con el equipo. Sí, es de los sueños que ves en los partidos, que streamea y platica, pues, situaciones del equipo y así, ¿no? Sí sería muy triste, por ejemplo, que ellos no tuvieran un cupo, pero, pues, digo, al final Estral vino y hizo las cosas muy bien, y tomó mucha gente de otros equipos y la hizo su fan. Al final sí se lo gana. Yo creo que, al menos aquí, está de los equipos del norte, sí está entre R7 y Estral. Y yo creo que del sur, pues sí, Surus. No Sí, veo nada yo no más. descartaría también a Six Karma. O sea, dependiendo qué criterios se escoja Riot. Six Karma porque trae atrás a Grupo Cinemex. Ah, bueno, O sí. sea, Sí, sí, literalmente sí. entonces, sabes que literalmente no es un equipo que se va a caer la inversión de ese equipo. Sí, no, no. Entonces tienes cierta certeza. Entonces, no sé cuáles sean los criterios de Riot para designar al equipo. O sea, si es por esa seguridad, yo creo que si bien Estral es una empresa que pues está consolidada y eso, a lo mejor en algún momento los dueños se aburren y pues lo votan, ¿no? Pero Cinemex pues es un grupo grande que no le va a doler perder el dinero que pierde el equipo. O sea, literalmente para ellos, pues le deben Pues sí, ganar el no. mundial. No creo que les duela mucho lo de lo que le invierten a Six Karma. Sí, a diferencia de Entonces, lo que ganan, ¿no? exacto. Y, o sea, porque ellos también lo tienen Six Karma como arma de promoción de arena, o sea, y lo vinculan con otros proyectos. Entonces, para ellos es un gasto de marketing que no creo que les afecte mucho. Y pues, o sea, R7, pues, es el campeón de toda la región, ¿no? El que más campeonatos tiene. Entonces, si no quedaran ellos, pues sería tal vez algo triste para la región. Pero si no queda Estral, pues pierdes los números, ¿no? De la liga, o sea, más de la mitad de los números. De hecho. Entonces, creo que te está complicado el saber. En el sur creo que a todos nos queda claro que va a ser Isurus. Sí, sí, sí. Y si no es No. Isurus, sería pues algo muy extraño. Pero, pues, bueno, quién sabe, ¿no? No Puede sabemos pasar, qué. ¿no? Sí, Sí, todo puede pasar. de No hecho. sabemos los criterios que va a escoger Riot, pero pues definitivamente la escena va a cambiar por completo. Y muchos de los equipos que no sobrevivan esto, dudo que si hay una nueva escena se metan, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. O sea, es Yo considero complicado. cuando entendí todo lo que estaba pasando, porque pues sí fue como difícil de a ver, se va a cerrar, va a haber una nueva liga, o sea, no entendía muy bien. Ya cuando más o menos entendí esto, yo empecé a ver como esta oportunidad, como empezar otra vez desde cero, ¿sabes? Que existan organizaciones, por ejemplo, ustedes algunas otras, pues que empiecen a hacer más ligas, que empiecen a tener nuevos talentos. Y a mí me odia la gente cuando digo esto, pero yo insisto, igual otro clavo que fue del ataúd de esta liga fueron los coreanos. O sea, vinieron a inflar sueldos, muchos, y tengo constancia de jugadores que lo han dicho,
que es de, pues ellos venían, se sentaban, sacaban Challenger, venían, jugaban al ritmo que podían jugar la liga y listo. O sea, era su chamba. Y como dices tú, siento yo que eso le hizo mucho daño a la escena. Dejó a mucha gente que sin tal vez un asiento, el hecho de que ni siquiera a veces hacían como tryouts, era nada más de, ¿sabes qué? Esta agencia me lo vendió con estos números, pues tráetelo. Para rápido y se acabó. Sí, digo, también el problema es que la escena, el Tier 2 no estaba sacando jugadores. O sea, la verdad es que pues ha habido un decrecimiento de talento bastante importante. Y, o sea, porque no había también como ese trabajo, ¿no? La escena amateur literalmente, pues, es complicado. O sea, en las organizaciones de allí, pues, hay muchas que son súper informales. O sea, no dudo que haya organizaciones que sí están formales y que han hecho las cosas bien, pero la mayoría no. O sea, la mayoría, si en el Tier 1, o sea, es complicado y las organizaciones luego Eso no lo sí. hacen bien, Sí, sí, sí. imagínate el Tier 2, o sea, que no tienes una inversión de un pago de Riot o un estipendio, o sea, tienes que mantenerte con lo que puedas. Y pues hay veces en las que no tienen dinero para mantener el equipo, o sea, y esa es una realidad. Sí, no, muchas veces no. Es más, hay veces que sí prometen pagos, pero pues te están pagando, o sea, realmente nada. Yo conozco jugadores que era, me llegó a tocar conocer gente que decían, ¿sabes qué? Les vamos a dar 500 pesos si ganamos. O sea, si no ganamos, mejor guardamos ese pago para otra ocasión. O sea, o que, ¿sabes qué? Me falta un mouse o consígueme un headset, mándamelo por Amazon o mi monitor ya no está tan chido. Y eso hablando de jugadores, pues ya a niveles grandes, ¿no? O sea, un Challenger ya conocido en la escena de, ¿cómo es esto? Del Tier 2 o hasta el Tier 3. Pues sí, era, creo que eso fue parte igual. Pues al final todo era falta de dinero, ¿no? Pero Abajo. es que ahí hay, o sea, hay un debate como que se puede crear, o sea, estos jugadores sí pueden ser Challenger, pero pues te conocen los Challenger, pero no te conoce nadie más, o sea, Sí, eso sí. entonces, como un equipo, o sea, un equipo lo que necesita es crecer en la parte de redes sociales, empezar a generar pues una base de seguidores para que esos seguidores en algún punto sean compradores o que sean simplemente números que ayuden a conseguir las marcas. O sea, conseguir estos patrocinios y este retorno de inversión hacia las marcas. Pero los jugadores, o sea, el gran problema aquí es que los jugadores nunca trabajaron en su imagen, o sea. Sí, no. Entonces, si tú tienes jugadores, o sea, en un equipo amateur, por ejemplo, o sea, si no tienes un pago de Riot y eso, sí, el jugador puede jugar súper bien eso, pero no te genera nada. Sí, no. O sea, en Nada. Valorant, por ejemplo, la escena era, tú ibas por premios. Sí, sí, sí. O sea, creo que ahí, ya a lo mejor muchos van a decir, no, pero es que o sea, está trabajando y eso sí, pero no te genera nada el equipo. O sea, empecemos por ver también, o sea, que los jugadores deberían de generarle un ingreso al equipo, de alguna Sí. manera, y no le generan un ingreso. No, y Entonces pues la escena muchos es muy quemaron. complicada. O sea, Sí. creo que el Tier 2 ahorita, o sea, va a ser muy complicado en la parte, o sea, yo lo que veo de grandes retos es los jugadores, por ejemplo, va a haber muchos jugadores que se van a quedar sin trabajo. Eso O sí. sea, porque no creo que los jugadores de la Liga Latam se los calen a la Liga de Norteamérica o a la Liga brasileña, por muchos temas, o sea, temas desde visados, o sea, que ese es un tema que está cañón sacar visas en Estados Unidos o para Brasil, o sea, no va a ser tan fácil esa parte. Y también, o sea, que solamente, o sea, los equipos americanos no van a jalar jugadores latinos, o sea, van a jalar jugadores que ya Sí, tienen no. americanos. Que de entrada no tienen que pagarles una visa, o sea, que ya viven ahí, es más barato traerlos. O sea, no van a jalar a un jugador de Argentina que tiene que volar 20 horas, que tienen que sacarle un visado. O sea, si ya tienen un jugador en Estados Unidos, que simplemente, pues, el vuelo de ahí nacional y ya. Entonces, pues eso va a ser una de las limitantes. O sea, van a, ¿qué te gusta jugar? 4 o 5 jugadores latinos en la Liga del Norte y 4 o 5 en la Liga del Sur. Y ya. Y todos los demás se van a quedar sin chamba, o sea, literal. Pero va a haber una escena, o sea, estoy seguro que se va a construir algo, o sea, no van a dejar como toda la región sin nada. Entonces, no sé si va a ser ligas nacionales o una liga del norte, una liga del sur, como Valorant, probablemente sea algo así, tipo de ese estilo, o sea, viéndolos a lo que han hecho en Valorant, probablemente es algo así. Estos jugadores que ganaban un sueldo de LLA no van a, o sea,
esta nueva liga no va a tener esa cantidad de dinero para poderles pagar. No. Entonces van a jugar esas ligas y las organizaciones no van a tener el dinero para traer coreanos, porque los números también seguramente van a bajar bastante. Pues de por sí. O sea, ahorita un partido, justamente ahorita el que estaba viendo éramos 2,000 personas viéndolo en YouTube. Y 2,000 personas, pues no, como dices tú, no te genera realmente pues nada. O sea, es un número. La gente ya se despidió de la liga. O sea, es un número muerto, ¿sabes? Sí, o sea, la verdad es que en esa parte creo que, o sea, si bien hay una oportunidad de reconstruir la escena y quitar como todos esos vicios de pagos exagerados, el traer jugadores que no te aportan nada, o sea, el empezar a poder construir las organizaciones de cero y bien, o sea, con otro tipo de esquemas, el pensando más en cómo hacer rentable la organización, podríamos volver a llegar a lo mismo que está ahorita, o sea, una vil porquería. Sí. Pero, o sea, tenemos la oportunidad de poder volver a reconstruir la escena de League of Legends. Digo, también depende obviamente quién sea el que se quede como estas ligas oficiales, ¿no? Y qué es lo que decide hacer. O sea, todavía no se sabe nada de eso, de quién va a ser el que se quede estas ligas, ni cómo van a ser formadas, no se sabe nada, ¿no? Pero va a depender mucho de eso, pero el reto está interesante, saber si se logran rescatar algunas de las organizaciones que no quedaron en esta nueva liga de Estados Unidos, o si de plano estas organizaciones se despiden, y con qué jugadores y con qué sueldos. O sea, va a ser un tema que va a estar, creo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses esa parte. Sí, no digo, con la inversión súper cabrona que hicieron haciendo su estadio y pues que lo dejen así nada más porque pues ya cerramos, se acabó. Creo que no sería lo correcto, pero digo. Digo, bueno, ahí creo que también hubo un factor de mala suerte, ¿no? O sea, porque, o sea, se atravesó una pandemia a la mitad y prácticamente abrieron el estadio y no recuerdo si 3 o 4 semanas fue lo que lo pudieron tener abierto Sí, en ese de año. hecho. Entonces, pues obviamente también el tener ese estadio parado, o sea, porque pues no generas venta de entradas ni nada, pues no sé, creo que ahí también influyó un poco mala suerte, o sea, eso era algo que nadie nos esperábamos. Pues sí, pues ya iremos viendo conforme pasen los meses a ver qué se va desarrollando y a ver si anuncian algo que nos dé un poquito de esperanza, ¿no? A que todo esto llegue a cambiar y podamos ver a lo mejor la luz al final del túnel y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar de cero y pues, o tal vez lleguen nuevas organizaciones, no sabemos. Algo va a pasar, eso es seguro. Sí, o sea, vamos a ver cómo decide trabajar también Rey de esta parte, o sea, y con quién decide trabajarlo o cómo, o sea, pero pues hay que esperar un poco y ojalá que esta oportunidad que se tiene, que realmente se aproveche para generar una escena más limpia, más sana, ¿no? Y sacar como todos estos vicios que fueron los que produjeron que esta escena actual, pues, se fuera pudriendo poco a poco, ¿no? Ojalá. Pues no nos clavamos mucho en ese tema, pero digo, era Sí. un tema bastante interesante, ¿no? Era algo que se tenía que hablar y que se está hablando mucho, pero me gustaría que me contaras y que nos contaras, pues, cómo nació todo lo que es Skill, cómo nació el producir torneos, eventos, y pues digo, hasta el día de hoy el monstruo que son, ¿no? Que son GTech. Bueno, Skill, te digo, empezamos con la revista y de ahí vimos que los equipos pues empezaban a llamarnos más la atención y con Neko que empezamos a producir por ese lado en lugar de la revista, entonces abandonamos la revista, empezamos a apoyar más lo que fue Neko y empezar a hacer torneos porque nos dimos cuenta que no había equipos, más bien que había equipos pero no había torneos y empezamos a hacer torneos pero muy amateurs, o sea, bueno, éramos creo que de las organizaciones que hacían mejores torneos en cuanto a imagen y eso, o sea, si los veo ahorita yo creo que me va a dar pena ver un streaming de esos años, pero me va a dar un poco de cringe, pero creo que nos esforzamos en tratar de hacer, pues, de las pocas que hacían, por ejemplo, gráficos animados. Si bien en ese entonces no teníamos un estudio, pues tratábamos de meterle cariño a los gráficos, en los contenidos, o sea, que fuera de cuidar la línea, ¿no? De ahí empezamos a trabajar con los equipos profesionales, descuidamos un poco la parte de torneos, o sea, ese año 2016 estuvimos pues bastante centrados en los equipos.
Trabajamos también, bueno, cuando salió el circuito de leyendas, hicimos otro equipo, Silver Crows, que nosotros lo fundamos junto Silver Cross. con Sebastián, que después lo llevamos al CDL, y luego él lo llevó ya, nosotros nos salimos porque no podías, Riot sacó una como regla que no podías estar en 2 equipos a la vez. Entonces, pues le dejamos Silver Cross, nosotros nos enfocamos con GG en ese entonces, pero bueno, ya después dejamos de trabajar con ellos internamente y fue más por fuera, como consiguiendo las marcas y dándoles esta como asesoría. Y pues bueno, yo empecé a trabajar con Razer, me llamó Luis Fernando Martínez, que después fue CEO de Arena Place to Play, pero él me llama, empiezo a trabajar con él en la parte de marketing y empezamos a hacer eventos con ellos. Y bueno, varias actividades de marketing, producir displays para tiendas, hicimos varias cosas con ellos bastante padres, la verdad. Y en 2017, no sé si conozcas a Janet, nuestra socia, Janet Urbina, creo. Urbina. Sí, Sí. sí la conozco. Ella estaba antes en ESLA y bueno, en LOL México, ya nos conocíamos de ahí. Hablamos con ella y le dijimos, a ver, oye, pues deberíamos hacer algo en conjunto, o sea, siempre como que queríamos trabajar algo en conjunto, pero no nos habíamos puesto como de acuerdo. Ella ha trabajado con ESLA, una liga universitaria, pero bueno, ESLA en ese entonces fue cuando empezó a decaer, empezó a quebrar, y pues le dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una liga universitaria? Nosotros traíamos ya a Office Depot, ya estábamos en ese entonces trabajando con ellos. Dijimos, pues vamos a hacer la liga universitaria, entonces hicimos la U-League. La Que legendaria Yulik, perdón. Híjole, qué sí, recuerdos. sí, la U-League, que la verdad es que fue, creo que, el producto que realmente nos llevó a ser lo que somos ahorita. Eh, Empezamos a trabajar, o sea, la verdad es que no esperábamos que tuviera tan buena respuesta. Cuando empezamos esto fue una inversión en la cual casi no teníamos dinero, pero dijimos, ok, vamos a rifárnosla, vamos a poner los premios de nuestra bolsa y empezamos a meter, hicimos una pauta súper chiquita de publicidad. Yo esperaba, o sea, para nosotros si teníamos 20 escuelas era como, wow, logramos 20 escuelas, pero lanzamos esa primera publicación y cuando menos nos dimos cuenta ya tenemos 60 escuelas. Y fue así de, ok, rompimos el récord que tenía ESLA en su liga, ¿no? Y pues la respuesta de los estudiantes fue bastante buena, de ahí eh, empezamos a trabajar con varias universidades, de hecho pues los conocimos a ustedes, empezamos a ir a escuelas que nos empezaron a invitar a pláticas, a dar conferencias, algunos eventos que con ustedes hicimos varios que estuvieron, la verdad, Estuvieron bastante muy bien. divertidos, Sí. estuvieron bastante buenos, digo. Yo creo que si ves un evento ahorita, tal vez algunas cosas darían un poco de cringe, pero creo que para la época estaban bastante bien y la gente, la verdad es que creo que se la pasaba bastante bien, que eso era como lo importante, ¿no? La experiencia que que tenían ahí. Y la verdad es que Ulic fue creo que lo que más nos impulsó, o sea, de ahí pues empezamos a trabajar con Office Depot más, o sea, empezaron a apostar más por la liga universitaria que por los equipos. Empezamos a agarrar otras marcas que se interesaron como Intel en su momento, HP que también pues empezó a apoyar, eh, marcas un poco más chiquitas tipo Clanners que también empezaron a promocionarse con U-League y bueno, hasta que llegó Telcel, conocimos una agencia que se llama Panadería, que Maca, que es una experta la verdad en la parte de marcas que tiene muy buenas relaciones, pues empezamos a hacer un poco de sinergia con ellos y ellos nos trajeron el patrocinio de Telcel, ¿no? Que también fue algo que nos ayudó a crecer mucho más la liga, ¿no? Hicimos pues ya mucho más contenido, montamos nuestras oficinas en 2019, que era muy chiquita, era una oficina que a mí me encantaba porque pues le hicimos totalmente gamers, o sea, estaba padrísima la verdad. Pero fue bonito, o sea, que después de como 8 años logramos eso, ¿no? El tener una oficina, ya tener un estudio. Antes los estudios estaban en mi casa. Ah, ok. Mm, En mi casa estaban los estudios y pues el separar como esa parte, ¿no? Ya tener una oficina, un espacio en el cual pudimos hacer otras cosas como Liga Mexicana de Clash Royale, en el cual los apoyamos con todos los streamings. Empezamos a explorar otro tipo de contenidos fuera de lo que es la escena de gaming.
de deportes, o sea, empezamos a experimentar varias cosas. Y en 2019, finales de 2019, o sea, después de que ULIC ya teníamos, pues, no sé, para 2019, la edición 2019, ya teníamos casi 200 universidades. Sí, me acuerdo que era un monstruo, o sea que, es más, aquí en Hidalgo no había universidad grande que no tuviera un equipo, o sea, y equipo no de solo un juego, o sea, tenían de LOL, de FIFA, de Clash, que Clash igual en ese tiempo explotó bien cabrón, o sea, Sí, era, todos los municipios tenían como, por ejemplo, Autónoma tenía, no sé, una en Actopan, una en Tulancingo, una en tal, y yo me acuerdo que como pues, éramos parte de esa administración, era que todos querían meter un equipo. Y era. No, pues, yo creo que fue uno de los primes que tuvo la escena exactamente universitaria. sí, y creo que fue parte de lo que mantuvo un poco la escena de esports en general, o sea, porque ese año, o sea, nosotros en 2017 empezamos la liga, 2018 fue un año como, fue el año en el que se va la liga Latama a Chile, si no me Ay, Chile. equivoco, y pues todo el mundo creíamos en ese entonces, creo que la escena iba a valer gorro por completo, o sea, que se iba a caer los esports por completo en México, y pues no, o sea, creo que Yulik fue un parteaguas y ayudó bastante a desarrollar la escena y a crecerla, o sea, porque empezamos a trabajar con universidades, o sea, ya llegó un punto en el que nos buscaban los directivos a nosotros para ver qué podíamos hacer, o sea, qué podían hacer para crecer la escena, o sea, porque los estudiantes se lo estaban pidiendo. Y nosotros empezamos a impulsar eso, o sea, con el programa de líderes universitarios en ese momento, el decir, pues busca la universidad, junta firmas y que vean que los estudiantes quieren esto, o sea, que quieren apoyo y que a lo mejor pueden tener más recursos la universidad o generar más recursos de un equipo de esports que de un equipo de fútbol americano o de un equipo de fútbol soccer. Porque aquí simplemente si compites te van a ver, o sea, y en el deporte tradicional, si no vas al estadio a verlos, pues no, pero aquí te pueden ver en cualquier parte del país, o sea, la Sí, parte sí, del sí. streaming. Que en ese entonces no había tanto streaming en deporte tradicional, o sea, y menos en amateur. Sí, no. Ya ahorita creo que ha ido creciendo también un poco esa parte, pero la verdad, o sea, pues bueno, cerramos un acuerdo con el TEC de Monterrey a nivel nacional, o sea, que creo que fue un parteaguas impresionante, o sea, y que lo veíamos muy lejano y de repente fue como todo empezó a explotar y de repente, no sé, de tener unas ventas súper chiquitas a cuatroplicar ventas en un año. Que para una empresa como la nuestra, pues te da muchísimo margen de poder hacer cosas, o sea, desde hacer finales presenciales, el viajar a todos estos eventos, que pues empezó a tener mucha relevancia y eso creo que fue parte, o sea, no atribuyo que fue todo, pero fue una buena parte que ayudó a que la escena en México se mantuviera y que las marcas se siguieran, que vieran y empezaran a apostar por la escena. O sea, creo que sí fue Sí. un parteaguas. No, pues la verdad es que era impresionante. Por ejemplo, no sé si te acuerdas un evento que justamente estuvieron con nosotros, que fue en el como estadio, arena, que tenían ahí adentro de la pirámide de aquí de la Autónoma. Sí, Pero que no solo fuimos nosotros, o sea, que había varios deportes, que fue en la parte de abajo. O sea, nosotros me acuerdo que nos decían, ¿cómo le hicieron para traer esta marca tan cabrona como era HP? Y digo, no era nada más como que eran computadoras de HP, ¿no? O sea, era la línea HP Gaming, que en ese tiempo era de la élite, o sea, literal, teníamos los mejores equipos, los mejores periféricos, gracias a ustedes, obviamente, a todo su trabajo, pero pues sí era como nuestros directivos nos reconocieron acabando todo eso, fue una junta y la verdad es que nos felicitaron por todo ¿cómo te podría decir? Pues toda la promoción que se dio, porque toda la gente preguntó, y me acuerdo que después de ese evento, o sea, nos preguntaban, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? Ah, yo juego esto, ¿cómo puedo entrar? Oye, hay torneo de esto, oye, búscame un equipo de esto. Y empezamos a sacar como pues varios canales de difusión, se empezaban a conectar de otros lados. Creo que sí fue bien importante esa parte y pues digo, no creo que haya sido nada más nosotros, ¿no? Tú viviste todos los eventos y los viste muy en carne propia todos. sí, Con varios. todos los sacrificios que llevaban. Y pues creo que si era, llegabas y imponías con
todo el producto que te daban, con todo el escaparate que ponías y ver a los chavitos de fútbol, como dices tú, con sus jerseys de la escuela así, y veías llegando a los de esports con todo su equipo, aparte que decían, lo está transmitiendo en vivo, como es esto en ese tiempo, pues no había eso, ¿no? Nadie lo transmitía, que teníamos una cabina ahí, pues, improvisada, digo, lo que se podía hacer en ese tiempo, y decían, güey, están transmitiendo en vivo, ¿qué están transmitiendo? Y ya era como, pues fue algo bien revolucionario en ese tiempo, al menos para nosotros. Sí, o sea, y veían, por ejemplo, que había narradores, o sea, Sí. se quedaban así, es que no me lo creo, o sea, es impresionante. Y algo también muy bonito de U-League es que fue no solo un parteaguas en esa parte con marcas y la parte de creo que mantener un poco la escena en México, sino también fue un parteaguas para sacar muchísimo talento, o sea, de ahí hubo muchos que pues empezaron a trabajar en la escena. O sea, por ejemplo, ustedes, pues hubo varios que empezaron a crecer en esto, ya a desarrollar proyectos propios. Hay varios que ahorita ya están trabajando en la misma universidad como los líderes de esports, o que empezaron a trabajar con nosotros, o en LVP, o en varias de las empresas. O sea, creo que eso fue, para mí creo que eso fue lo más importante, o sea, de U-League, o sea, el que se abrieron como estas oportunidades y para que también muchos estudiantes vieran que había una escena en la cual se podían desarrollar y que no tenía, o sea, que a pesar de la carrera que estuvieras, que podías trabajar en este mundo de los videojuegos, ¿no? O sea, que hay muchas carreras que son afín a los videojuegos y que se dieran cuenta de esas oportunidades que sí existían, ¿no? Sí, eso fue bien importante. Y de ahí ustedes dieron, yo creo que el salto más grande, que ahí se empezaron a transformar. Digo, todo obviamente fue trabajo y mucho esfuerzo de su parte. Y pues de ahí llegar a este momento en el que pues se fusionaron y formaron GTEC. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, de hecho fue un poco chistoso. Todo esto fue por la novia de César Rosas, nuestro CEO. Él estaba Ajá. en LVP en ese momento trabajando. Él fue el que abrió las oficinas de LVP aquí en Latam. De hecho, nosotros nos habíamos juntado en algún momento con él para ver algún proyecto con universidades que traían, que al final no hicimos nada con ellos. Pero él viaja a España y se junta con la gente de Iteca ya, o sea, llevaban buena relación. O sea, la verdad es que, pues, muchos creen que en la escena todos son competidores y se odian así, pero la realidad es que no, o sea, tienes por lo general amigos en todas las empresas y te llevas bien con la gente de otras empresas. Entonces él fue a España a ver a su familia, obviamente, y va a una cena de Gitec, o sea, ellos tuvieron como su fiesta de fin de año, y habla con José, le dice que pues querían abrir la TAM. Ellos en ese momento cerraron un poco antes el patrocinio con Amazon. Bueno, más bien se asociaron con Amazon para los temas de la liga universitaria ya, el Amazon University. Entonces traían pues una inversión fuerte. Entonces, pues lo que quisieron abrir es empezar a abrir más mercado. Entonces vieron la TAM como una oportunidad bastante grande. Cuando dijeron que querían venir a México y que querían que César abriera pues la oficina acá, eh, o sea, el GTEC siempre ha sido cuando va a un país, o sea, busca si hay alguien que ya está haciendo las cosas o un partner local, o sea, no es como que quieran llegar y comerse la escena completa. Entonces, Ilse que nos conocía, que de hecho habíamos hecho algunos eventos con ella y todo, y había ido a nuestras finales y todo, dice, pues están estos chicos de Skill que tienen la U-League y les va bastante bien, o sea, es muy similar a lo que ustedes hacen, entonces, ¿por qué no platican con ellos? Entonces ya César se acerca con Maca de panadería y pues le dicen, ¿no? Que querían juntarse con nosotros para pues ver cómo podemos trabajar en conjunto. Y para no hacer la historia muy larga, esto fue en diciembre del 2019. En, ahí tuvimos creo que una llamada con ellos de, oye, con Maca nos dijo, oye, pues quieren juntarse con ustedes, van a venir en enero. Y nosotros, perfecto, pues nos juntamos y ya vemos qué onda, ¿no? Ya en enero nos juntamos con ellos, fuimos a comer. Empezamos a platicar con José, con Santos, con César, un poco ver qué es lo que ellos quieren hacer aquí en la TAM. También el que ellos conocieran lo que nosotros ya estábamos haciendo aquí. Y pues nos ofrecieron como varios esquemas en el cual podemos trabajar, ¿no? O sea, ellos
querían sí o sí, o sea, el que University fuera como el producto, entonces había varias opciones, ¿no? Uno era trabajar juntos, pues que nos asociáramos para hacer un proyecto más grande. La otra opción era simplemente como que nosotros corriéramos la University, obviamente dejando ULeague a un lado, y que nos pagaran como por producirle toda esa parte. Y la otra era pues ir peleados, ¿no? O sea, ver quién. Sí, sí, sí. Era o hacemos todo junto o a ver quién se la rifa más. Sí, o sea, había la opción de, o sea, no todo junto, pero nada más producirles University, Ujú. nosotros dejar ULeague y seguir por nuestro camino, o sea, consiguiendo marcas, lo que fuera. En ese momento, o sea, platicando, pues los socios que éramos de Skill, o sea, llegamos a la conclusión de que no era como tan viable el trabajar como nada más la parte de University y que nos pagaran la producción, porque en algún punto íbamos a competir. Sí. O sea, en ese momento tal vez Gtech no tenía producción aquí, pero en algún punto si era eso le iban a poner. Entonces íbamos a estar peleando por marcas, o sea, iba a haber un conflicto de interés en algún punto. Entonces dijimos, no tiene mucho sentido, mejor juntémonos, hagamos un producto mucho más grande. Y pues vamos por no solo México, sino por toda la TAM, ¿no? O sea, trabajar toda la TAM. Nosotros, si bien llegamos a trabajar algunos proyectos para la TAM, trabajamos con Garena, un proyecto de Speed Drifters a nivel Latinoamérica. eh, Trabajamos varios proyectos a nivel Latinoamérica, no tan grandes, pero los trabajamos. Y pues esta era una buena oportunidad, o sea, de crecimiento, ¿no? El ya poder lanzar ligas en Argentina, en otros países, y pues con el apoyo de ellos ya tienen muy buena relación con Riot para el tema de licencias. Entonces, las licencias con los publishers era algo pues bastante importante. Entonces dijimos, pues bueno, vamos juntos. Desgraciadamente, pues se atravesó todo el tema de pandemia. Digo, desgraciadamente y no, o sea, creo que la pandemia en cierto punto a la industria del gaming se puede decir que beneficiosa porque todo el mundo buscaba qué hacer. Y pues el gaming fue un refugio importante para muchas personas, creo. Y obviamente a nosotros, pues, en la pandemia nos la pasamos trabajando, o sea, literalmente estábamos sacando, no sé, el primer año 2020 que habremos sacado unos 60, 70 productos. Eso. O sea, son demasiados productos los que sacamos, o sea, con transmisiones, con todo. O sea, literalmente, o sea, todo el día estábamos trabajando. Fue bastante, o sea, fue bastante pesado, pero también bastante gratificante, o sea, el ver cómo creció el proyecto. O sea, empezamos a trabajar varios proyectos con Riot, Valorant, trabajamos Wild Rift, trabajamos muchísimos proyectos con ellos. De lore, o sea, varios de comunidad, con otros publishers, con Tencent empezamos a trabajar varios productos de PUBG, Mobile. Entonces sí fue como bastante, o sea, creo que la pandemia ayudó bastante. Tiene sus cosas buenas y malas, creo que la pandemia. De hecho. O sea, sí ayudó. Creo que ahorita estamos viendo un poco como sufriendo como esa burbuja, o sea, ya el cómo explotó esa burbuja de la pandemia, Sí, de hecho. pero la pandemia aceleró todo, o sea, creo que 5 o 6 años. O sea, literalmente todo lo que generó la pandemia en cuanto a esta parte del entretenimiento hizo que acelerara tanto que ahorita estamos viendo un poco las consecuencias, ¿no? Que ya toda la parte de streaming y toda esta parte de esports pues está valiendo cuando a lo mejor si no hubiera habido pandemia se hubieran conseguido los resultados, pero en más años, ¿no? Sí, 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 hubiera dado la oportunidad de que se mantuviera un poco más. Digo, justamente no exactamente se culpa, yo creo, no deberíamos de culpar todo a los esports. Pues en general el gaming, pues la está sufriendo, o sea, ahorita le está sufriendo mucho. Ha tenido, pues un buen de cierres de estudios, no solo Xbox, digo, por decir algunos, ¿no? Cancelan juegos, entonces yo creo que como dices tú, se aceleró tanto, se infló tanto la burbuja que ahorita que está reventando, pues tenemos que aprender a trabajar con las consecuencias y pues tratar de que no se nos muera todo esto, ¿no? O sea, al final del día creo que, o sea, la escena nunca va a morir. El cine, o sea, la música, han tenido literalmente momentos en los que todo el mundo decía, no, ya la música ya fue, o sea, no sé, cuando salió Napster o cuando empezaron a salir estas plataformas digitales, pero se tuvieron que adaptar y los que se saben adaptar pues son los que sobreviven y los que crecen.
creo que en el gaming, o sea, va a pasar eso. También, pues obviamente en pandemia, al no estar preparadas las empresas, de hecho, bueno, el mundo no estábamos preparados para Nadie, eso. sí. Entonces, hizo que también tuviéramos que trabajar de una forma diferente. Entonces, pues muchas empresas empezaron a contratar mucho más personal por la demanda que hubo, ¿no? Sí, Entonces, al ya no haber una pandemia y que la gente regresa al querer todas esas experiencias presenciales y ya no tanto el estar pegado a tu computadora, pues muchos de esos productos y puestos se tuvieron que, o sea, las empresas tuvieron que achicarse un poco por lo mismo, ¿no? Porque teníamos, y digo, nos incluyó porque también nos pasó a nosotros, un poco sobre personal, ¿no? O sea, teníamos más personas, tenías a lo mejor gente contratada que la contrataste para un proyecto, acabó ese proyecto y lo seguías teniendo ahí, o sea, y no estaba haciendo nada. Entonces, las empresas tenían mucho recurso ocioso en algún punto y por eso pues viene también esta parte de pues las liquidaciones, ¿no? En el gaming se ha visto bastante, pero creo que es mucho por este tema de que en esta pandemia todo el mundo quería contenido, todo el mundo quería nuevos juegos, o sea, y eso, y pues hizo que se acelerara demasiado la escena. mucho. Y pues ya para no quitarte más tiempo, que supongo que lo tienes bastante controlado, pues ¿cómo fue todo este proceso de traer a lo que yo considero el día de hoy, pues por todas las marcas que vienen detrás, por todo el espectáculo que hay dentro del evento, pues de generar este gran evento que trae atrás GTEC? Gamergy, la verdad es que es un monstruo, Sí, completamente. en el buen sentido y en el malo. Malo para los que trabajamos ahí, eso, porque es, o sea, no es malo, es realmente muy bonita, es una experiencia muy bonita, pero es muy pesado. Y pues es un equipo grande que trabaja para que pues todo lo que la gente ve en el evento se lo puedan disfrutar. Gamergy es un producto que nace en España, en IFEMA, en la Feria de Madrid. Lleva más de 3 ediciones, si no me equivoco ya, allá. Y bueno, antes se manejaba con LVP y IFEMA. En 2019, 2020, GTEC hicieron el acuerdo con IFEMA para tener este evento y hicieron la posibilidad de traer el evento a otros países, o sea, no solamente que se mantenga en Madrid, sino el poder replicarlo en otros países. Obviamente por todos los temas de pandemia y eso, pues no se pudo hacer hasta 2022, que ahí pues empezamos con Argentina, Buenos Aires, que fue un evento, la verdad, impresionante, o sea, tuvimos la final del LLA, el venue es enorme, ese venue en el que lo hicimos, y la respuesta de la gente fue brutal, o sea, la verdad es que el público de Argentina a mí me impresionó muchísimo, o sea, lo apasionados que son de todo este tema de eventos, de gaming, cómo lo disfrutan, o sea, cómo bien todo, o sea, para mí fue una de las mejores, creo que, experiencias de mi vida en eventos, el ir allá y poder ayudar a producir este evento, ¿no? El producir la parte de toda la parte de contenidos de arenas, manejar toda esa parte fue bastante gratificante para mí, el armar un equipo con chicos allá. Y pues la verdad es que cuando lo trajimos aquí a México también, esa es mucha parte de Juan Diego, nuestro director comercial, él ha tenido mucho que ver con el que el festival crezca tanto, o sea, la verdad es que yo no había conocido creo que un comercial tan bueno como él, o sea, es impresionante lo que Juan Diego, cosa cómo habla con las marcas, o sea, el cómo ha logrado generar toda esta, pues, expectativa, ¿no? Con las marcas y que cada vez más marcas se quieran sumar e invertir cada vez más en los gamers, ¿no? Porque, o sea, si tú ves del evento que hicimos aquí en México en 2022 al del año pasado, o sea, ves la calidad de los stands y es otro evento por completo, o sea, no le pide nada a ningún evento de Estados Unidos o ningún evento internacional grande, o sea, literalmente nada. Sí, no, no, yo me quedé impresionado porque le contaba a Miguel, a uno de los que eran parte de la asociación, le dije, ¿te acuerdas todo lo que soñábamos? O sea, así tan utópico, todo eso ya pasa en Gamergy. O sea, le dije, el hecho de que tan solo vieras un stand, no te va a poner todos, te va a poner uno, el de Burger King. O sea, que todo el mundo decía, no, mames, es que cómo una marca tan grande, o sea, digo, ¿cómo puede invertirle tanto a poner un stand, la verdad, tan diferente a todos, ¿no? Y que se la compite y ves al lado
¿Sí era Mustang? Sí, no Sí, mal recuerdo. estaba Ford con Mustang. Estaban los autos ahí y de locos, o sea, veías Telcel, veías Motorola, veías todas las marcas ahí y aparte, igual los stands que ponían los equipos, que igual estaban muy, muy chidos. Lo que ponía Mono, de la gente bailando, o sea, era, como dices tú, realmente no le está pidiendo nada a un evento internacional, a un evento de España, a un evento de Estados Unidos. La calidad que tienen es increíble y como les digo, no tiene idea a lo mejor todo lo que está detrás de esto, ¿sabes? O sea, los años y años que han trabajado ustedes es increíble. Sí, la verdad es que el equipo de Gamergy, pues, eh, ha trabajado muchísimos en levantar el producto, el hacer lo que es hoy en día. También el departamento comercial, o sea, que tenemos, la verdad es que son unos cracks. O sea, el que lleven esta cantidad de marcas y que hagan que se involucren con el producto, o sea, porque no es nada más ve y monta un stand, sino que para entrar a Gamer y una marca tiene que montar una experiencia realmente, o sea, tienen que enfocarse en que su stand sea algo que la gente quiera visitar realmente, o sea, ya han logrado transmitirle esa parte a las marcas y eso es lo que ha hecho que también el festival tenga tan buena estima con la gente, ¿no? Y obviamente las experiencias, o sea, como las finales de la LLA, o sea, que creo que al fin se les hizo un poco de justicia a los eventos aquí en México. O sea, fuera de los eventos que hubo, no sé, las primeras finales que hubo en Blackberry o en la Arena Ciudad de México, no había habido eventos como tan buenos de finales de esports aquí. Sí, no. Y creo que el escenario de Gamergy, o sea, te genera una vibra en las finales, o sea, es brutal, o sea, lo que se siente cuando te paras en ese escenario. O sea, cómo vibra todo el estadio, o sea, cuando las jugadas es impresionante. O sea, la final del 2022, la Isurus Esa se contra vivió Estal, creo. con, No me acuerdo. creo que sí contra Extra. Creo que sí fue hasta o sea, que literalmente se fueron al quinto juego y el backdoor, o sea, yo recuerdo estar ahí en VIP y se sentía una vibra. Yo no había sentido eso en ningún evento en mi vida, o sea, o sea, la